¿Cuál es el salto que tiene que dar un emprendedor o dueño de negocio para volverse un verdadero empresario? Bueno, de esto nos viene a hablar Paula Molinari, que es una de las principales referentes en el tema. Paula es autora de 3 libros para dueños de negocio, uno de ellos llamado El Salto del Dueño. Paula también es dueña de una consultora de gestión del cambio y además dirige el programa ejecutivo de recursos humanos de la Universidad Torcuato Di Tella, en la cual yo hice mi carrera de economía, que es una de las universidades más prestigiosas de Argentina. Con ella conversamos sobre cuáles son esas claves para iniciar ese camino a la profesionalización, que son conseguir gente que te ayude, ya sea empleados o consultores, pertenecer a comunidades, a pares que te ayuden, definir muy bien los objetivos de largo plazo y salirte de la operación del día a día para poder pensar un poco más allá. Hablamos también sobre cambios generacionales, qué es lo que quieren los nuevos trabajadores y cómo adaptar tu empresa para atraerlos a ellos. Y después nos termina contando un poco sobre cómo ella organiza sus propios negocios. Así que si te interesa este tema, te invito a seguir escuchando este episodio. Hola, hola, bueno, bienvenidos a este nuevo episodio, que acá tenemos una invitada muy especial, Paula Molinari, que bueno, ya conté un poquito antes qué es lo que hace ella. Si querés, Paula, bueno, contanos un poquito vos de lo que haces o quién sos. Bueno, hola a todos. Bueno, gracias por la invitación. Yo tengo como dos grandes, si querés, capítulos en lo que yo hago. Por un lado, dirijo dos consultoras. Una es Wellcome, que se dedica a transformaciones de organizaciones y trabajamos con organizaciones nacionales grandes o corporaciones. Y después tengo otra consultora que se llama El Salto del Dueño, y que apoya a dueños y dueñas en sus procesos de profesionalización. El Salto del Dueño es una consultora que nace a partir de un libro que yo escribí, que es mi segundo libro, que se llama El Salto del Dueño, que es un libro que es realmente mágico, y que cumple este año 10 años, que se sigue editando y que sigue estando súper vigente, y que me da muchísimas alegrías porque me pone en contacto con empresarios y empresarias de toda la región. eh, la verdad que es una felicidad. O sea, el impacto del Salto del Dueño ha sido gigantesco. Entonces, por donde voy, me encuentro con gente que me dice: yo tu libro lo leí, lo compré, lo regalé a 60 personas. O sea, eso es una cosa así, el tema de comprar para otros, ¿no? Que se repite con el Salto. Bueno, académicamente doy clase en la Universidad Torcuato Di Tella. eh, Ahí trabajo en el MBA y también tengo un programa de dueños ahí. Y bueno, El Salto es mi segundo libro. Tengo, de management, 5 libros escritos. El último libro es de cocina, así que, o sea, bueno. Y para el aniversario del Salto, que es justamente fue en noviembre del año pasado, hicimos una película que estamos estrenando para el 15 de marzo, 28 de marzo en Ditela, y es una película con 4 casos de empresas que lograron dar el salto. Uy, Así que es eso un lo tiene que ver, por documental. favor. Toda la gente que está escuchando este podcast Está, tiene que escuchar. está ¿Y dónde lo pueden ver? buenísima. ¿Dónde lo pueden Esto encontrar? donde, mira, lo vamos a tener, bueno, seguramente en nuestra página elsaltodeldueño.com.ar, que va a tener un canal de YouTube donde todo el mundo puede ver la película, que en realidad tiene como objetivo inspirar, ¿no? Y de alguna manera mostrar que las cosas son posibles. Después la vamos a estrenar en algunas salas de cine, una de las cuales es un auditorio muy grande de cine que tiene Ditela en el subsuelo. Eso va a ser el 28 de marzo, así que con todo gusto, cuando estén ya las invitaciones, te puedo mandar el link para que vos Perfecto. reenvíes a Sí, toda tu sí, sí. comunidad. Bueno, pero recuerden el salto del dueño.com.ar, dueño con ñ, porque a veces yo Sí, no tal sabía cual. hasta hoy, me enteré que se puede poner una ñ en la página web. Este podcast lo escuchan algunos en la semana que se graba y otros atemporal, así que bueno, estamos hablando de marzo de 2023. A partir de Sí, ahí lo van a poder encontrar. Perfecto. sí, la van a poder encontrar en YouTube también, Bien. poniendo El Salto del Dueño, la película.
Bueno, me encanta porque te veo súper apasionada de todo este tema. Cuando hablas de tu libro te brillan los ojos, pero Y contanos sí, contá un poco, sí, sí, se te nota que el te libro lo que pasa es encanta. que es Sí, mágico, porque vos imagínate que yo llego a lugares y de pronto me encuentro con un empresario que me dice, yo me lo compré hace 7 años, hice esto, hice lo otro, y yo digo, el impacto, viste, que tenés y que no lo percibís, o sea, lo percibís cuando la gente te lo cuenta, porque el libro, una vez que vos lo lanzás, es como, tiene su vida propia, claro, ¿no? Vos tal no cual, sabés a la mesa de luz de quién llega, digamos. tal cual, tal Así cual. que después pasan unas cosas increíbles Y y bueno, de por hecho eso yo te contacté por el por libro. ese libro. O sea, Mirá, entonces digo, ¿viste? lo recomiendo bastante. De hecho, bueno, en mi podcast, también a mí me pasa con el podcast que gente me dice, yo lo lanzo y ahí va y también tiene como vida propia, pero después bastante gente me escribe y me dice, no, cambié todo mi negocio, esto. Entonces es como que incentiva a seguir haciéndolo. Y como yo digo siempre en el podcast, no quiero que me escuchen solo a mí. O sea, porque yo tengo mi visión de cómo se hacen las cosas. Entonces traigo a diferentes expertos y creo que Paula Molinari es como referente absoluta en tema de profesionalización, de sistematización de negocios. Así que bueno, quiero que nos introduzcas un poco al concepto del salto del dueño. ¿Qué es lo que pasa con los dueños? O sea, cómo se terminan estancando y cómo pueden hacer para salir de eso. Y bueno, a partir de ahí vamos conversando. Lo que pasa en general, y te digo que pasa en todos lados, no importa qué cultura, porque vos escuchás a veces muchos dueños y dueñas argentinas o latinoamericanas que dicen sí, pero nosotros vivimos en países con determinadas restricciones, pero en realidad le pasa también a los dueños en Suiza, digamos. Es que la evolución de la empresa que fundaron está basada, depende fundamentalmente de su propia evolución. Esto, si querés, el eslogan de base del salto es: nuestras empresas se transforman cuando nosotros nos transformamos. Y esto obviamente está muy ligado a un aprendizaje personal y a una agilidad de cambio personal. ¿Y esto por qué se da así? Porque en realidad cuando nosotros fundamos una empresa, ocupamos determinado rol, o sea, hay un primer momento de la empresa donde uno está en todas, es como viene el concepto de startup, eh, o sea, donde las relaciones con todas las personas de tu equipo son directas, son como radiales, uno está en todos los temas y cuando uno quiere evolucionar con su empresa, tiene que cambiar esto. Quiere decir que no, la forma, el rol se transforma, la forma en que me relaciono con la gente se transforma, se hace fundamental el proceso de delegación, y delegar es una habilidad que hay que desarrollar, o sea, que no nos viene en el ADN así, o sea, la tenemos que aprender. Quiere decir que la posibilidad de crecer está ligada a la transformación personal. Y esa es la grandísima dificultad. Entonces, ¿por qué en la evolución de la empresa, si bien hay muchos cambios que hacen las empresas a lo largo de su vida, el profesionalizar implica un salto tan complejo? Justamente yo llamé el salto del dueño a este grandísimo cambio, donde hay empresas que se pasan derrapando en el intento de profesionalizar, a veces por más de una generación. Mirá lo que te digo. Claro. Entonces, Y el sí, intento dale. ese, porque a ver, yo siempre tengo como la duda. Yo veo gente que quiere y le cuesta un montón. A mí me costó un montón y todavía sigo aprendiendo muchas cosas también. Pero también veo que hay gente que no quiere, que no está dispuesta a dar ese salto, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves vos eso? Porque, a ver, es un salto complejo, obviamente todos quieren profesionalizarse. El tema están dispuestos a pagar el precio por eso. Bueno, ¿Cómo funciona? el tema es, no es necesario profesionalizar, eso tiene que ver con los sueños que vos tengas. El problema es cuando vos soñás una empresa que funciona y que juega en una liga que es una liga superior y no lo podés hacer. Ahora, si hay un empresario que dice, no, mira, yo quiero quedarme con mi empresa, con un equipo pequeño, dependiendo todo de mí, y estar en todo, no está ni bien ni mal, pero sí, esta persona debe saber que el proyecto no es viable sin su presencia. ¿Tá? Eh, y esto qué quiere decir? Que sí, o sea, podés estar ganando plata, a veces podés estar ganando más plata
que si tuvieras una empresa con procesos profesionalizada que funciona en automático, con todo delegado, pero en realidad es totalmente dependiente de vos. Ujú. Es por eso que uno de los impulsores de por qué profesionalizar muchas veces está en el cambio de estrategia personal de los dueños o dueñas. Cambio de estrategia personal, ¿qué es? Es decir, bueno, yo trabajé 24 horas por 24 durante 15 años, ahora quiero bajar el nivel de trabajo y quiero hacer otras cosas. O, por ejemplo, un caso que te cuento, verdadero. Fundé esta empresa, trabajé en esta empresa 20 años y ahora tengo un olivar y el mundo del campo me apasiona y quiero dedicar tiempo al olivar y no más a la empresa. Bueno, entonces la Claro, empresa tiene que funcionar sin esta persona que fue su caudillo, si querés, por muchísimo tiempo. claro. Eh, el tema es que cuando vos lo querés, cuando vos deseas eso requiere un trabajo, no ocurre de un día para el otro, no es que vas a enchufar y esa empresa funciona en automático y funciona. Eh, Inclusive a mí personalmente, por ejemplo, me pasó con mi propia consultora que la profesionalización fue justamente motivada por un deseo mío de cambiar a qué destinaba mis tiempos. Ujú. Eh, pero bueno, me llevó después 4 años. Sí. Pero tiene que ser un deseo concreto, o sea, no es, bueno, sí, quiero profesionalizar más o menos para tener un poquito más de tiempo, ahí no, porque es como que es tanto el esfuerzo para un deseo tan light No, que... no, cuando el deseo no es concreto, no viene apoyado con planes, con acciones concretas, con una idea, con un sueño de empresa determinada en un momento donde vos decís, bueno, yo para tal fecha quiero solamente estar en el directorio, ponele. Si no es así, entramos en esa situación que es típica de marchas y contramarchas, donde se hace alguna cosa, después se vuelve para atrás, se hace otra cosa, Claro, se vuelve para atrás, y esa situación de marchas y contramarchas tiene unos impactos terribles. Primero, perdés plata, segundo, perdés energía, ¿no? ujú, Y tercero, se pierde la energía de los equipos, ¿no? Que se cansan y también se pierden oportunidades. Por lo tanto, la decisión tiene que ser contundente, tiene que venir claro, apoyada por planes. Ahora, como es un proceso, está tan involucrado el proceso de cambio personal, porque vos tenés que pasar de tener un rol a tener otro, de hacer determinadas cosas a hacer cosas que no sabés hacer. Siempre esa transformación personal viene de la mano de algo o alguien que te ayuda a aprender. totalmente. Yo creo que no se puede Eh, solo, o sea, yo la cantidad de no se puede consultorías, solo. coach y todo, incluso, obviamente, con mucho esfuerzo personal, me recontra capacité y veo con muchos dueños tal vez no lo hacen, o sea, tienen un deseo leve y además creen poder hacerlo solo o con alguna cosita extra, pero muy poco. Y como os decía, yo creo que lo peor es quedarse en el medio, o sea, ser autoempleado y ganar bastante bien y estar en todo por un tiempo por lo menos, ¿no? Si es una elección no es nada malo. Si querés dar el salto, es un trabajo bastante intenso, pero está bueno lo que vas a lograr después. Ahora, si te quedas en el medio, en el purgatorio, eso me parece que es lo peor que te puede llegar a pasar, porque no ganas plata, tenés mucho estrés, todo tu equipo tiene mucho estrés, ¿no? O sea, es para un lado o para el otro, no sé cómo lo ves vos. No, es así. Ahora, la cantidad de empresarios y empresarias que están en las marchas y contramarchas es gigante. Sí, ¿Y por qué es eso? Porque en realidad una cosa es lo que soñás, porque justamente el gran salto está ligado a un proceso de transformación personal. Y la transformación personal no es sencilla. ¿Qué quiere decir? Que vos estás cómodo haciendo lo que hiciste siempre y te incomoda tener comportamientos distintos, ¿no? sí, Entonces, justamente esa situación de cambio personal hace que este salto sea un salto complejo. Y por eso te digo que los que lo logran siempre son aprendientes seriales. Quiere sí, decir, gente que dice, no, bueno, y esto voy a ver cómo me impulso, cómo genero otras cosas. Entonces tenés, por ejemplo, bueno, ¿qué puede ser a través de instituciones como una cámara, Endeavor, Vistas, o instituciones de apoyo a los empresarios? Puede ser con un coach, puede ser con un consultor, puede ser con un equipo muy fuerte que a vos te obliga
a hacer las cosas de otra forma. Pero siempre necesitas a alguien que te saque de zona de confort. Sí, y lo que dijiste me parece súper importante para los que están escuchando, eterno aprendiz. Yo tengo como uno de mis valores que me considero y me puse para recordarlo y no olvidarme nunca, es ser eterno aprendiz. O sea, siempre estar en la posición de, yo no sé nada, o sea, tengo que seguir aprendiendo todo el tiempo, es un aprendizaje continuo. Yo cuando por lo menos fui a la universidad, que también fue Ditela, que es la universidad donde ahora enseña Paula, no era tan así tal vez en ese momento, no sé, pero uno iba a la universidad, hacía un MBA y un posgrado y bueno, después empezaba a trabajar, sí, cada tanto se capacitaba. Hoy es distinto, el mundo está cambiando bastante, bastante rápido, que después te voy a preguntar un poco sobre eso, pero primero quiero preguntarte, ok, en la práctica, ok, soy dueño, estoy en ese proceso de idas y vueltas o quiero empezar a meterme. ¿Qué hago específicamente para poder meterme ahí en ese camino y cuáles son los errores típicos y cuáles son las cosas típicas que tengo que hacer? Bueno, ¿qué hago? Lo que tenés que hacer es, primero, no se puede solo, y el no se puede solo quiere decir que tenés que tener un equipo que yo llamo los Power Rangers, pero en realidad es una mesa chica de gente que te acompaña en el proyecto, porque si no, uno solo pisa el palito, ¿no? Y vuelve a hacer las cosas como siempre. Entonces, sí necesitas un equipo y después tenés que hacer un plan. O sea, el plan, ¿qué quiere decir? Tenés que soñar la empresa que querés de acá a 3 años, a 5 años, a 10 años, y ese plan se tiene que trasladar a metas. Quiere decir que no hay otra forma Te, de te- trabajar. te pregunto un poco sobre el tema del equipo. Ponele que yo soy el dueño de pyme, tengo algunos empleados, pero la verdad que no son empleados más operativos. Puede ser que algunos se eleve un poco, pero no tengo equipo. ¿Cómo formo ese equipo? ¿Puede ser externo, interno? ¿Cómo lo formo? ¿Qué opciones tengo? Eh, bueno, vos tenés que empezar a pensar cuáles son las funciones, o sea, siempre la etapa de profesionalización que conlleva una definición de roles, un ordenamiento de procesos, una cuantificación de los procesos claves, o sea, una medición. Y eso, para eso vos necesitas determinados profesionales en algunas áreas clave que dependen de tu negocio. Pero, por ejemplo, la gerencia de administración y finanzas normalmente se fortalece y tiene otro perfil cuando estamos encarando el proceso de profesionalización, porque vos salís de una administración operativa que funciona casi como una tesorería a una gerencia que funciona mucho más en un rol de control de gestión. Ujú. Entonces requiere profesionales con una mirada totalmente distinta. Ahora, según tu negocio podrías decir, bueno, también es logística o también es, pero no, es esa mesa chica de la gente que puede profesionalizar determinados procesos y que tiene una mirada mucho más profesional que la del mismo dueño, que siempre es muy intuitiva y que O sea, viene con know-how, pueden ¿entendés? ser empleados o pueden ser consultores, ¿no? O sea, Pueden esa ser mesa chica. empleados o pueden ser Claro. consultores. Porque te Sí. cuento un caso personal, a mí me pasó los primeros gerentes que contraté, que fue un desastre, bueno, no sé si un desastre, pero claro, contratamos gente bastante buena, pero yo después me di cuenta que no tenía ni cerca los procesos ni la estructura, o sea, es como que yo lo manejaba a manera emprendedora y venía, claro, el gerente y no tengo nada armado y el gerente, bueno, trataba de hacer lo mejor que podía, pero le salía más o menos. Entonces, yo como lo veo en mi caso personal es primero para tratar de contratar consultores externos que te ayuden a ordenarlo y a partir de ahí tal vez contratar un gerente o no sé cómo lo ves Pero vos. eso es un depende, ¿eh? Es un Claro. depende porque también vos podés armar un equipo propio de a poco, pero tiene que haber gente que cuestione temas, o sea, donde que ya empiece a haber delegación, por lo menos delegación operativa. O sea, tenés dos tipos de delegación, la delegación operativa y la delegación estratégica. La delegación operativa es cuando vos decís, bueno, vamos a poner un ejemplo, gerente de administración y finanzas, hay que modificar la relación con los bancos o cambiar de bancos y esa persona se ocupa, digamos, vos no te metés. Delegación estratégica es el gerente que viene y te dice, vamos a tener que cambiar la relación con los bancos. O Claro, sea, claro. ¿entendés? Pero te bajo Eh, un paso más abajo todavía, porque la mayoría no tiene eso. O sea, digo, algunos que escuchan el podcast puede llegar a tener un encargado de administración, pero la gran mayoría te diría que
es el dueño, o sea, manejando un poco de todo. Tal vez tiene un asistente administrativo que lo que hace es, bueno, se encarga de cobros, de pagos. Muchos dueños que conozco no quieren delegar el tema de dar el acceso al banco, por ejemplo. O sea, como te bajo un paso más y Pero cómo... eso eso es un aprendizaje también. O sea, no existe empresa que evolucione y que pueda operar sin su dueño si no hay delegación. Y la delegación significa abrir el juego. Quiere decir que nosotros tenemos que abrir los números. O sea, es más, si tenemos niveles gerenciales o tenemos un equipo que queremos que sea autónomo, tiene que tener información. Tiene que tener información, tiene que tener relaciones, que justamente es eso lo que nosotros vamos a delegar. Ahora, ¿y después el dueño qué hace? Bueno, acá, si querés, viene otro grandísimo tema. En realidad, los niveles en las empresas son digamos, los roles tienen tres niveles. Vos tenés el nivel de accionistas, que accionistas, ¿por qué se preocupan? Por preservar y aumentar su patrimonio. ¿Tá? Pues tenés un nivel de dirección. La dirección que hace fija las metas estratégicas, ¿no? Y de alguna manera baja ese lineamiento a la operación. Y después tenés el nivel operativo. El nivel operativo que hace, ejecuta. ¿Tá? Imagínate que estos son tres sombreros, ¿no? ¿Qué les pasa a los dueños y dueñas que tienen los tres sombreros puestos? Con grandísima dificultad de separarlos y con una grandísima trampa, y es que el sombrero operativo les ocupa el 99,9% del tiempo. Tal cual. ¿Ah? La única forma de ponerte el sombrero del accionista y del director es que vos puedas delegar, pasar el sombrero operativo a otro. Sí. No hay otra. Quiere decir, el tener los tres sombreros puestos, el sombrero operativo te come. Entonces, vos tenés situaciones donde, ¿por qué se queda el dueño o dueña con el sombrero operativo? Porque es lo que sabe hacer, lo otro no lo sabe hacer. Entonces, nosotros somos seres que en realidad tratamos de hacer siempre lo mismo, no porque seamos tontos, sino porque el cerebro, que es nuestro órgano principal, está hecho para asegurar la supervivencia. ¿Y cómo asegura la supervivencia? Repitiendo, porque así gasta menos energía. Quiere decir que cuando nos quedamos en la zona de confort, no es porque somos tontos, sino porque estructuralmente estamos hechos así. Quiere decir que el hacer cosas distintas es un grandísimo esfuerzo para nuestra Sí. estructura. De hecho, yo veo que cuando logran delegar tareas operativas no saben lo que hacer y vuelven a la tarea operativa, no porque lo tengan, es como el adicto, no sé, el alcohólico Tal anónimo, cual, no sé, como que dice, bueno, déjate, pero lo tengo que llenar con algo. Entonces, tal si no cual. Bueno, sabes qué es ese algo, pero por eso es que hay que rodearse también de gente que esté en otro estadio, porque entonces vos tenés modelos de rol. sí, Entonces, por eso son importantes las comunidades. totalmente. Y por eso es que yo hago la película, para que vos veas que hay otros que hacen otra cosa, Sí, ¿no? Porque en realidad se aprende. Lo que pasa es que el totalmente. aprendizaje tiene un costo personal que es, dejo de hacer algo que hacía de taquito y hago algo que todavía no sé Sí, hacer bien, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces tenemos el tema de, bueno, armar un equipo, el tema de definir objetivos claros, el tema de comunidad, de rodearse con otros me parece esencial. Cuando a mí me preguntan, o sea, bueno, yo tengo un curso en vivo que se llama Emprendedor Empresario, que además del curso trato de hacer mucha comunidad, masterminds, grupos para que se relacionen entre ellos, pero me parece que se queda un poco corto. Después, Vistage es un grupo, para que sepan todos, que ya lo he mencionado, también son comunidades de dueños de negocios que están en etapas similares, que me parecen muy buena, Bueno, por yo lo que soy me con... miembro de, Ah, vos sos... fui miembro de Vistage. Este año ya dejé, soy speaker en Vistage, pero ingresé en Vistage en el 2004 y justamente ingresé para aprender a ser empresaria, porque yo venía, como muchos, de ser una técnica. Claro, Entonces miraba mi negocio desde lo técnico y no con una mirada empresaria y justamente entré a Vistage con eso y para mí Vistage la verdad es que me movilizó porque empecé a ver que hacían otros, que hacían cosas que yo no hacía. ¿Ven?
Y totalmente. entonces ahí la verdad es que fue, bueno, sea Vistage como sea una otra comunidad empresaria, a veces hay algunas cámaras que son muy activas, qué sé yo, en el mundo del agro los grupos CREA, pero digamos, esa necesidad de hacer espejo en el otro, ¿no? Y de alguna manera tomar como modelo y tomar y aprender de otro que ya está más evolucionado. Totalmente. Bueno, entonces dijimos, eh, gente que, bueno, no me acuerdo cómo era, gente que te ayude, después objetivos, comunidades, algo más a tener en cuenta para poder generar ese salto. Disciplina, me Eh, imagino, pero bueno. Bueno, es también importante, siempre cuando uno habla de transformaciones, y acá estamos hablando de transformación personal y de transformación de una empresa, finalmente, es importante salirse a los bordes. ¿Qué quiere decir? Que si vos estás metido y estás como en una situación totalmente endogámica, es muy difícil que desees transformar. ¿Qué te ayuda a desear transformar? Porque, digamos, no hay transformación sin deseo. Te ayuda a andar por ahí viendo qué hacen otros, ¿no? Totalmente. Entonces, el salir y ver en tu sector de actividad cómo están trabajando otras empresas, o ir a visitar empresas de empresarios amigos y ver cómo están operando. Esta cosa de salir y mirar lo otro hace que vos modifiques tus deseos y te levanta la vara. Ujú. ¿Eh? Cuando vos tenés el sombrero operativo que te lleva el 99,9% del tiempo, tenés poco tiempo para salir a mirar. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, no solo que tenés poco tiempo para salir a mirar, sino que tampoco, incluso aunque tuvieras tiempo, ¿dónde vas? La gente como que no sale, yo veo que no sale mucho para afuera. Pero bueno, son varias cosas, por eso es bastante enredado, o sea, por eso es un gran salto, me parece que tienen que Tal dar. cual. Pero bueno, está bueno. Después cualquier cosa vayan a leer el libro de Paula, que está buenísimo, El salto del dueño, si quieren como profundizar más sobre esto. También te quería preguntar, Paula, ya que tenés otros libros sobre esto que se llama Turbulencia Generacional y Desencajados, ¿cómo ves que está cambiando el mundo, el tema de los millennials, de la gente que no se compromete con el trabajo? Y en la práctica, ¿cómo ves que puede hacer un dueño de pyme que, bueno, está metido bastante en el día a día para adaptarse? Porque yo veo que no están viendo lo que se viene. ¿Qué pensás vos de esto? Bueno, yo creo que los impactos de los cambios son prácticamente evidentes. No hay empresario que no se dé cuenta de que las soluciones que le funcionaban antes no le funcionan más ahora. Esencialmente en los temas que tienen que ver con los grupos de trabajo, que normalmente son los temas en los que yo más trabajo, lo que hace atractivo hoy los trabajos ha cambiado notablemente. Por primera vez, las personas tienen un poder increíble que antes no tenían y de alguna manera hacen demandas muy concretas y quieren trabajar de una forma muy distinta. Hoy tenemos en todos los empresarios pymes un grandísimo desafío de adaptarse al trabajo híbrido. El trabajo híbrido vino para quedarse, vamos a tener más o menos 15 años de trabajo híbrido, y esto quiere decir no vas a poder tener a todos los equipos presencialmente si querés tener talento, ¿no? Eh, eh, por primera vez, tanto los clientes como los empleados tienen una fuerza única, o sea, de plantear determinadas condiciones. Los empleados deciden, las organizaciones no están preparadas para esto. Y esto se refleja en los grandísimos índices de rotación que tenemos y la grandísima dificultad para cubrir posiciones que existe hoy, que hace que haya que pensar las cosas desde otra lógica. Entonces, para mí, el grandísimo desafío para todos los que lideran organizaciones es dejar de abordar los problemas con la lógica del pasado y abordarlos desde una lógica mucho más moderna. Pero esto significa cambiar el mindset, cambiar el sistema de creencias, y esto es la verdad que un grandísimo trabajo. Y te voy a poner como ejemplo. Ayer estaba en una reunión con un empresario
que tiene una empresa de ingeniería y que dice no encuentro la gente de base que es la que tira los cables, ¿no? Cableadores. Y bueno, vos decís, bueno, pero ¿cuánto tardás en formar un cableador? Un mes. Bueno, no vayas a buscar cableadores, forma cableadores. Y aparte, no tienen que ser cableadores que vos busques el chico joven, porque el chico joven es barato. Anda a buscar una persona más grande, busca mujeres. ¿Por qué no pueden haber mujeres cableadoras? Ah, en serio, aparte podrían ser mucho más prolijas. Sí, por ahí hay mujeres que tienen hijos en la escuela, que las buscas en la misma comunidad de tu empresa. ¿Y dónde las voy a buscar? Y a la iglesia evangélica, a la municipalidad del lugar, y formalas. Y agregar valor a la comunidad donde estás operando. O sea, no es más poner un cartel o una búsqueda de busco cableadores y sacárselo a otra empresa. Esa solución no funciona. Mm, Entonces, bueno, hay que pensar desde otro lado. eh, y encontrar soluciones creativas y generar contextos de trabajo que enamoren a la gente con variables que son distintas a las que conocíamos. Bueno, este cambio ocurre en las empresas pequeñas y también impacta en las empresas grandes. sí, Eh, y esto también tiene que ver con cómo ha cambiado la relación de las personas con el trabajo. Antes el trabajo era lo más importante de la vida, hoy el trabajo es parte de la vida. Y entonces uno tiene que conocer a las personas mucho más holísticamente, entender cuáles son sus intereses, y solamente de esa forma vos generás espacios de trabajo donde la gente en realidad puede desplegar sus capacidades y tiene ganas de aportar. Entonces, en realidad no es que los millennials no se comprometen. Hoy la gente, más allá de los millennials, busca del trabajo otra cosa, busca que se acomode a su proyecto de vida y no es yo acomodo mi vida al trabajo. Bueno, y totalmente. esa es una realidad que no se puede obviar, ¿no? Sí, Es el contexto con el que te toca operar, con grandísimos problemas para los que tienen empresas donde hay dificultad para buscar, para encontrar personas como ingeniería o gente de tecnología, pero en realidad también te pasa con posiciones como la del cableador, ¿no? Que uno diría es una posición de base, ¿por qué no consigo gente? Y bueno, porque hay determinados trabajos que la gente no quiere hacer más, que no son atractivos, y si vos no generás un espacio de trabajo que le hace sentido a ese trabajo, más allá de la tarea en sí misma, porque ese trabajo no es por ahí desafiante, no vas a tener gente que permanezca en ese rol. claro. Eh, Así Sí, que bueno, tenés muchos elementos, podés trabajar en el propósito, podés hacer que la gente participe mucho más en los proyectos, pero la verdad que tenés que entrarle de otra forma. Así que eso es un grandísimo desafío, el cómo hacer también, una gran preocupación hoy que tienen también todos los empresarios es cómo mantener los niveles de productividad o mejorarlos en contextos híbridos. Y mm, claro, antes tenías el empresario pyme acostumbrado a tener una relación radial con todo el mundo personal, y entonces yo te miro y te digo qué hacer y qué sé yo. Bueno, ahora la gente no la ves, entonces ¿cómo gestionás de otra forma? Entonces tenés que tener una metodología de gestión, tenés que tener un sistema, y bueno, y esas son cosas que hay que aprender y que son grandísimos desafíos en todos los contextos. sí, yo creo que hay que querer cambiar, ¿no? O sea, o sea, porque si no, como que yo escucho a los dueños de pyme como quejándose mucho de esto, pero como que tampoco con tantas ganas de decir, bueno, yo quiero que se adapten a mi empresa, no adaptarme a mis empleados. Y yo le digo lo mismo siempre, a tus clientes te tenés que adaptar, o sea, si no, no los tenés, entonces a tus empleados también un poco tenés Exactamente. que adaptarte, porque si no, no los tenés. Y los mayores problemas los veo en las dos puntas. Una, en los muy tecnológicos, los ingenieros en sistemas y en eso, que bueno, obviamente están cobrando fortunas, son muy difíciles de retener. Y por otro lado, en el extremo, como decías, los cableadores. Veo mucho problema para, no sé, para un restaurante. Dice, no puedo retener en un restaurante, en un comercio, porque la realidad es que yo digo, espera, alguien que tiene que ir a trabajar 10 12 horas por día para ganar poco, para no poder comprarse una casa ni nada, ni siquiera sé si quieren comprarse una casa, pero ni siquiera pueden tampoco. Entonces, ¿quién tiene ganas de hacer ese tipo de trabajo? O sea, lo tenés que manejar de otra manera. Y por otro lado Tal veo, cual. por ejemplo, los restaurantes, viste, de especialidad. Un par de veces fui, tipo, no sé, a un lugar que venden tragos así espectaculares, con humito, no sé qué. Y el mozo que me viene a atender
se nota que es fanático de los tragos y lo atiende con pasión y ese tipo tal vez se queda 3, 4, 5 años en ese lugar porque le encanta. Pero ¿cómo hace un restaurante tradicional, por ejemplo, con este tipo de cosas? Tiene que cambiar básicamente toda la cultura. Claro, y sí, tiene que pensar que los factores de atractividad han cambiado, que la gente no se engancha solamente con un trabajo eh, y que en realidad buscan otras cosas, busca que tenga sentido, busca aportar valor, busca aprender. Entonces, bueno, hay que diseñar los roles de otra forma, hay que diseñar todos los itinerarios de aprendizaje de otra forma, hay que generar espacios de participación y en realidad hay casos de empresas que funcionan magníficamente, sí los hay. Por ejemplo, hoy hasta tenemos yo cuento siempre un caso y siempre invito a mis clases en Ditela a un empresario del mundo de la construcción que tiene equipos autodirigidos de operarios. Mm, Los operarios colaboran en el plan de obra. Hace 2 años que entrega las obras antes de tiempo. wow, ¿Está bien? Eh, Operarios que pueden ir a buscar a sus hijos al colegio, que pueden hacer cosas personales, o sea, que pueden, que no se les controla el horario porque los equipos mismos se controlan a sí mismos, ¿entendés? Y claro. bueno, y esas cosas pasan y obviamente generan espacios de trabajo donde para la gente el trabajo les aporta un valor que es muchísimo mayor y con eso se enganchan. Por ahí siguen haciendo la misma cosa, que es hacer yesería, pero la hacen en un ámbito donde ellos se sienten valorados por lo que hacen, pueden aportar ideas, pueden elegir a veces qué hacer o en qué equipo participar, pueden setear reglas de comportamiento con sus pares y aparte entienden el negocio. Hoy todas las empresas están caminando a abrir los números, quiere decir, para que la gente entienda realmente cómo es el modelo de negocio, entienda también el impacto de su trabajo. O sea, la verdad es que los contextos de trabajo deben cambiar un montón y ese cambio solamente es posible cuando hay un cambio en la mentalidad del que toma las decisiones y del Ujú. que dirige. Si ese cambio no se da, estamos en un problema porque estamos dando las mismas respuestas del pasado y las respuestas del pasado hoy no funcionan. Está bueno, está bueno. Y encima hay otro tema para mí también, a ver qué pensás sobre esto, que es, por un lado, los empleados y el personal, por otro lado, el mercado, donde yo veo que, bueno, con la hiperinformación y el exceso de oferta que hay de todos lados, todavía veo a muchas pymes sin posicionamiento. Es como decir, bueno, yo soy un comercio y vendo tal cosa. Y, che, ¿y cuál es tu diferencial? No, no tengo idea. Entonces, eh, como que veo que también tiene que trabajar en el tema de empleados y al mismo tiempo en el tema de cómo posicionarse y volverse un poquito más de nicho. No sé si vos estás metida en este tema o cómo lo ves también que pueden hacer ese cambio, qué es lo que se viene en No, eso. claro, yo veo que lo que veo es que hoy eh, eh, no es, la verdad es que hay muchísimas demandas que obligan a la transformación, porque los clientes buscan cosas distintas y si vos te comoditizás, en realidad tu oferta de valor se comoditiza también, digamos, y entonces eso es un problema para tu negocio y desde el punto de vista de la gestión de personas también hay grandísimos desafíos. Eh, También el cómo han cambiado las relaciones con los clientes, si querés, te llevan también a repensar el cómo vos te relacionás, el cómo vendés. Hay una lentitud muy grande, por ejemplo, en la incorporación de e-commerce en las empresas pymes, o un descreimiento de un nuevo canal como canal de contacto con los clientes y que sea un canal mucho más ágil, mucho más digital. Bueno, yo creo que los empresarios pymes están bombardeados por necesidades de cambios y Sí, no ocurre el cambio si no cambian su mindset, si no cambian la lógica sí. con la que piensan. Ahora, si la pregunta es, ¿y cómo hace uno para cambiar de lógica? Siempre cuando uno va a cambiar su sistema de creencias, va a abrir más la mente, lo hace en la frontera. ¿Qué quiere decir en la frontera? No adentro de tu negocio, lo que conoces. O sea, si vos tenés un operar endogámico,
es muy difícil que se te planteen contradicciones. Por eso yo digo en la frontera, porque tenés que salir a ver qué hacen los otros, conocer de otros sectores de actividad o conocer a tus competidores, pero tenés que ir afuera a mirar como para entender qué es lo que está pasando. Mm, Entonces hoy la verdad es que el desafío al mundo empresarial es muy, muy grande. sí, Las empresas que no logren transformarse, ligado a empresarios que no logran transformarse a sí mismos, corren el riesgo de desaparecer. Eh, Así que hay una gran necesidad de aprendizaje personal, de evolución personal. totalmente. Así que bueno, muchos retos en paralelo. Y ahora te quiero preguntar si puede ser tu caso personal, o sea, ¿cómo vos te organizás? ¿Cómo vos organizás tu empresa? ¿Cómo vos transformaste tu día a día? ¿Cómo es? Como para entender, a ver cómo es el día a día de una empresaria. Bueno, vos sos empresaria por una parte y también educadora, o sea, ¿cómo es tu organización? Eh, yo la verdad es que delego muchísimo. Tengo la suerte de haber formado un equipo muy senior, o sea, en Wellcome, en la consultora, tenemos un equipo de directores que la verdad que es fantástico y es la gente que va a seguir con la compañía en el futuro, porque yo ya tengo de alguna manera armado un plan de venta de acciones a los directores. En la consultora El Salto, ahí yo ya tengo más trabajo porque a veces la relación con los mismos empresarias y empresarios lo hacemos nosotros, los socios, que a veces participamos en los directorios, etcétera. Quiere decir que ahí por ahí tengo más horas involucradas. Pero también los consultores que trabajan en esos proyectos son súper senior y súper autónomos. Quiere decir que yo siempre he ido por el lado de la formación de gente y de la formación de equipos. Así que la verdad que somos una comunidad bastante grande y con un alto nivel de autonomía. Entonces eso hace que yo no tenga que estar sobre temas operativos. O sea, como dice la gente que trabaja para mí o conmigo, yo me escribí el salto del dueño para mí misma. ¿Entendés? Tal Entonces, cual. bueno, trato de no caer en contradicciones y de alguna manera hacer lo que ahí se dice, ¿no? Entonces, el tener un equipo en el que se puede delegar es fundamental. Y bueno, ese es el camino que yo siempre elegí, así que he dedicado mucho tiempo a enseñar, a transmitir y hoy estoy en algunas cosas que son decisiones estratégicas o momentos donde hay que ser creativo, pero después, digamos, todo lo que es operativo sale. Claro. Eh, Pero, eh, ¿y cómo hiciste eso? O sea, ¿contrataste ya gente relativamente senior o los contrataste más junior y los fuiste Y mira, capacitando? el Wellcome tiene ya prácticamente 25 años y hay algunas personas que ya hace muchos años que están conmigo y se han formado y algunas se sumó más recientemente ya con determinadas capacidades que nosotros no teníamos internamente. Claro, Entonces, de alguna manera las tuvimos que adquirir, pero ya te diría que prácticamente todos los que están en el equipo de conducción, que son 6 personas, tienen todos más de 6 años y algunos tienen 15 años trabajando conmigo. Entonces es como nos miramos y ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? claro, Y hubo un proyecto que yo hice que yo pergenié en el 2008-2009, que era para el 2013 tener un CEO. ¿Y eso de dónde salió? Salió de que yo en un momento determinado pensé, bueno, voy a tener nietos, quiero tener más tiempo libre, a mí me gustan mucho los niños, y entonces calculé cuándo mi hijo mayor podía empezar a tener hijos y dije, bueno, para esa época yo tengo que estar organizada de otra manera. mm, Eh, entonces empecé en el 2009 a formar el equipo y a ver quién de ellos podía asumir la conducción general, que fue Gonzalo, y Gonzalo, que era uno de los últimos que se habían sumado al equipo, pero que venía ya con una experiencia de haber sido gerente general, cosa que nosotros no teníamos, así que en agosto del 2013 Gonzalo fue gerente general.
Hoy en nuestra estructura no hay gerente general, Mm, porque optamos por una estructura de trabajo mucho más chata. Quiere decir que hay directores que asumen responsabilidad por determinadas áreas funcionales, y el equipo se coordina como si fuera un pod, si querés, o sea, un equipo autodirigido. Quiere decir que yo tengo muy poco trabajo de conducción de ese equipo. Ahora, justamente en este momento, estamos armando un directorio con directores profesionales independientes, que va a interactuar con ese equipo. Entonces yo ya no voy a estar en ese equipo, sino que voy a estar en el directorio. Y bueno, tratamos de tener una estructura muy chata. La estructura de proyectos es toda podular, o sea, todas de equipos autodirigidos. O sea, para los proyectos se arman pods con líderes de pod. Quiere decir que hemos ido a una estructura de empresa más ágil, ujú, con una estructura mucho más chata y que nos está funcionando, la verdad. sí. Nos está funcionando bien. Pero bueno, esto hay que invertir mucho en el desarrollo de la gente, en la formación de la gente y en acompañar a la gente para que pueda ser autónoma. Claro, por lo que entiendo, la clave número uno es, por un lado, paciencia, porque por lo que decís es, esperá, están hace mucho tiempo, y por otro lado, mucho foco en capacitar a la gente, cosa que no tiene tanto resultado de corto plazo. Si vos querés decir, che, a ver, aumentar la facturación el próximo semestre y no te conviene. Entonces, necesariamente hay que tener una visión de largo plazo, porque si no, no lo puedes hacer, porque la capacitación de la gente no te trae resultados inmediatos. Todos los proyectos que son de desarrollo organizacional, que implican desarrollo de gente, son procesos que requieren tiempo. Por eso yo siempre digo que a veces es mucho más fácil crear una empresa que salirse de ella. Mm, Porque la creás en un minuto, empezás a operar en un minuto. Ahora, cuando vos decís no me quiero ocupar más, bueno, eso sí te lleva tiempo y te lleva un claro. plan. Me parece que nosotros lo hemos logrado, y sí hay paciencia y hay fundamentalmente, me parece que por lo menos en mi caso personal, yo tuve un foco muy claro de poder lograr eso y pasé por todo lo que pasan los dueños y dueñas de empresas, que es no ir más a los clientes, que los clientes no te conozcan, aceptar que hay otros que pueden vender mucho mejor que vos, porque vos siempre estás involucrado emocionalmente con los clientes y en vez los otros no. Eh, y entender que hay gente que conoce de algunos temas mucho más que vos, entonces dejarlos hacer. Y bueno, y delegar también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Se aprende de un día para el otro. Eh, O sea, todo esto lo fuiste aprendiendo a los golpes un poquito también, ¿no? Porque... Y en realidad es un aprendizaje como siempre, y ahí está la dificultad del salto del dueño. Es mucho más fácil decidir vos rápido que esperar a que otro tome la decisión, entender qué decisión tomó el otro, estar seguro de que el otro va a tomar una decisión que es criteriosa. Bueno, y eso te lleva tiempo, porque hay que construir confianza, hay que construir capacidades. Pero bueno, yo creo que se logra, o sea, se logra si uno realmente tiene foco. Pero bueno, tenés que aceptar que no sos más el protagonista. mm, Entonces, como decimos justamente en el documental que ahora estamos por estrenar, que ya te conté, hay un momento en que se dice, bueno, cuando hay un salto a la profesionalización, los protagonistas de la telenovela empiezan a ser otros. claro. Eso es súper importante porque juegan un montón de temas de ego también, ¿no? Miedo, ego. O sea, miedo es, che, esperá, a ver si yo delego y quiebro, me imagino, ¿no? Y, Sí, o sí, si o yo sea, delego y ya no soy importante, no sé, que surgen un montón de cosas ahí. Sí, yo te diría que más de ego es por ahí un poco de narcisismo. Mm, O sea, los dueños estamos acostumbrados a que todo el mundo nos mire a nosotros, nos espere a nosotros, y bueno, ya cuando no te necesitan, tenés que acostumbrarte a eso. Pero bueno, pasa lo mismo con los hijos, tal ¿no? cual, tal cual. Que en un momento vos sos central para los hijos y en otro momento tienen sus vidas y hacen sus cosas y toman sus decisiones y bueno, ya no te necesitan. También eso es un aprendizaje, o sea, pasa lo mismo.
las empresas si logran evolucionar, se independizan del dueño o de la dueña. Sí, Tienen que eso hacerlo. ¿Mm? totalmente. Lo de no visitar clientes o no atender clientes me parece clave, es una cosa que yo también le hice bastante desde el principio, porque si no es como que te quedas ahí metido, tu cliente tiene un problema y uy, te quedas pensando todo el tiempo en ese problema. No quiere decir que no te importen tus clientes, al contrario, quiere decir que simplemente no lo vas a atender vos. Y hay clientes que no van a querer trabajar con vos si no los atendés vos. Y no hay problema, no serán unos Eso clientes, después no pasa, eso después cuando la claro, empresa está claro, más profesionalizada, adelante la no. gente ni siquiera aspira a que vos te estés ocupando de los Claro, proyectos, claro. pero vos te ocupás de ellos en otro tipo de situaciones, en contextos de relación institucional, en contextos de transmisión de know-how, o sea, no es que perdés la relación, lo que no estás más es en el proceso de venta y de Sí, delivery. tal Eh, cual. Exacto. o No sea, es que eso no perder quiere la decir que no relación. estés, estás Sí, en otra situación. perfecto. Bueno, Eh, Paula, genial. No sé si querés dar algún, o sea, todo lo que escucho de vos me parece fantástico, muy bueno. Ahora tal vez los dueños de pymes se preguntan, ok, ¿cómo hago para llegar a donde está Paula? Y para eso me imagino que, bueno, diseñaste, bueno, escribiste los libros, diseñaste un montón de cosas. Si querés contarnos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, para que puedan, el que escucha este podcast y le gusta el enfoque de Paula, pueda ir un paso más. Contanos bueno, un mira, a poco. mí me pueden seguir en las redes, fundamentalmente en LinkedIn. Si me quieren encontrar, me escriben o por donde quieran, que después contesto yo directamente. Quiere decir por Instagram, por LinkedIn, y ahí me encuentran. ¿Cómo te encuentran ahí? Buscan Paula Molinari y ahí Buscan y Paula les sale. Molinari, les aparece y ya, es muy sencillo. Y bueno, nosotros encaramos algunos procesos de apoyo a dueños. Bueno, como te dije antes, también tenemos el programa de profesionalización de dueños en Ditela. Dentro de poco lanzamos la película y bueno, con todo gusto invitamos, va a haber un lanzamiento en Ditela el Ah, qué bueno. 28 de marzo, así que después te voy a pasar bien las coordenadas para que puedas invitar a tu comunidad Dale. a ver la peli y bueno, obviamente si me buscan me encuentran. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mucho para aprender de Paula, es que la persona que yo conozco, por lo menos que más experiencia y practicidad tiene en esto, o sea, no te está hablando de cómo escalar una empresa en Estados Unidos. Viste, hay muchos libros americanos que están buenísimos, pero uno tiene que traducirlos al mercado latino. Bueno, Paula ya hizo ese trabajo por todos ustedes, así que estaría bueno que empiecen a conocerlo un poco más y a leer de lo que hablan. Así que bueno, Paula, mil gracias por estar acá y bueno, a todos nos estamos viendo la próxima semana. Chau. Chao, gracias Dani, beso, bye.